Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos observando el video de esta muestra anual de educación técnica. Hoy más que nunca la institución dice presente y viene a demostrar que en el contexto de pandemia también estamos trabajando a la par de los alumnos y por una mejor educación. Un trabajo distinto, diferenciado, novedoso. Muchos tuvimos que reinventarnos, del libro a la computadora, de las charlas personales a videollamadas, de estar con los compañeros en grupos a grupos de chat, de sentir la brisa del campo y el calor del sol a trabajar entre cuatro paredes. El cansancio de estar con el celular todo el día y de tipear trabajos, de conectarse a los grupos, está teniendo sus resultados y hoy los alumnos lo van a demostrar. Las escuelas técnicas y agrotécnicas son cruciales para el desarrollo de la sociedad, para los jóvenes e incluso para el mundo vinculado con la producción y la cultura del trabajo. De allí regresan preparados para el ejercicio profesional, autónomo o dependiente, con capacidad técnica y suficiencia crítica para sus propios quehaceres, considerando el entorno social y productivo, donde se desenvolverán. Por eso nuestro esfuerzo para brindarles lo mejor a nuestros alumnos. Por último, quiero agradecer a todo el personal docente y no docente que siempre está predispuesto a trabajar a pesar de las dificultades. Nada más y que disfruten este video. Muy buenas tardes, mi nombre es Calde Francisco, soy el coordinador agropecuario del Colegio Agrotécnico número 1 de esta ciudad. Como todos los años realizamos la muestra técnica anual, pero esta vez lo vamos a hacer de forma virtual, ya que todos sabemos de la pandemia que se está viviendo por el COVID-19. Pero a pesar de todo esto que se está viviendo, el campo experimental no puede estar abandonado, en la cual agradezco a los ayudantes técnicos que ellos están trabajando en ambos turnos y produciendo, y gracias a la producción ellos están percibiendo su sueldo. Así también agradecerle a los docentes que siempre vienen a realizar sus actividades aquí en el campo experimental para dar continuidad y para poder mantener este lugar. Así también dar continuidad con algunos proyectos que desde el año pasado o años anteriores se ha iniciado, como este año con lo que producimos del engorde y la venta del ganado. También hubo algunas inversiones que se han realizado, como hacer la colocación del techo del invernadero. Es una obra que yo inicio el año pasado y esperemos que al año podamos concretar esa obra para que todos los docentes, los catedráticos, junto a los alumnos, puedan realizar las actividades y llevar a cabo sus prácticas aquí. Como así también este año se hizo una inversión en comprar una balanza electrónica para poder controlar el peso al ganado. También se ha dado continuidad con la limpieza de la cerca perimetral para tener el campo controlado y poder realizar el recorrido el personal que trabaja en esta casa. Sé que no fue un año fácil, pero hubo alguna producción. Se realizó también actividades como ser la construcción de rollos. Se ha producido pollos parrilleros, no en gran cantidad, pero se ha producido. Sé que el campo experimental a los alumnos se lo ha extrañado y se los extraña, pero bueno, nos tocó un año bastante duro, que todos lo saben,
pero nosotros aquí el campo, gracias a Dios y al personal que siempre está predispuesto a brindar y dar lo mejor para poder salir adelante, en la cual agradezco y me siento orgulloso como coordinador de poder conducir este equipo, este grupo, y también agradecer a algunas empresas, fincas, que siempre están aportando, colaborando y ayudando con nuestra institución. De una manera u otra, siempre ellos están colaborando. Y bueno, desde aquí brindarle un video y espero que puedan apreciar lo que se ha podido llevar a cabo. Muchas gracias. Labranza es la operación agrícola que consiste en trazar surcos medianamente profundos en la tierra con una herramienta de mano o como un arado. Algunas funciones de la labranza son facilitar la circulación del agua, destruir las malas hierbas y mejorar la textura y estructura del suelo. Técnicas de labranza. Labranza convencional o tradicional. Es el laboreo del suelo anterior a la siembra con maquinarias que corten parcialmente los primeros 15 centímetros. El suelo se afloja, se airea y se mezcla. Luego está la labranza cero o siembra directa, en donde no se laborea el suelo, sino que se va depositando la semilla directamente, en un corte vertical de pocos centímetros. Este es el mejor método para evitar la erosión del suelo. Y por último está la labranza mínima o conservacionista. Se laborea el suelo anterior a la siembra con unas pasadas de las máquinas anterior a su corte. Se provoca la aireación del suelo, pero hay menor inversión y mezclado en el mismo. Mi nombre es Vega Talía, curso quinto A. El tema que trata en esta materia es labranza y los tipos de labranza. Agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Comprende todo un conjunto de acciones humanas para la transformación del medio ambiente natural. La agricultura se divide en dos: agricultura tradicional y agricultura moderna. Las dos poseen ventajas y desventajas. Comenzamos a medir. Desde la base mide 25 centímetros y de arriba a la base mide 20 centímetros. El objetivo está cumplido de la medición. ¿Cómo vamos a proceder a la siembra, a la cosecha? Debemos golpear un poquito de aquí, un poquito de allá y darlo la vuelta.
el cual va saliendo sin ningún problema. Que quedará de esta forma. Ahora vamos a procederlo a pesar y a volver. Ahora vamos a ver cuánto mide desde sin la base. Mide la misma altura, 25 centímetros, y de arriba mide 20. Este objetivo ya se cumplió. Vamos a ver qué forma quedó. ¿Cómo quedó? Quedó la forma de la bandeja. Vemos todas las raíces del maíz y las chacritas para arriba, el cual se llama forraje hidropónico verde del maíz. El piso desde arriba y de los costados. Vamos a ver si se cumplió el objetivo del peso del forraje hidropónico, ya que lo sembré con 1 kilo de maíz y debe pesar 5 kilos de forraje verde, el cual se ve el número 5 y corremos la pesa hacia él, el cual pesa más de 5 kilos. Corremos a 5,5 kilos, donde su peso queda a nivel que pesó 5,5 kilos el forraje verde hidropónico, el cual sí se cumplió el objetivo. Buenas tardes, soy Rodríguez González, alumno del Colegio Técnico número 1 José Manuel Estrada, del sexto año A, uno de los integrantes del proyecto Alimentos de Secado, el cual está integrado por cuatro integrantes. Yo me voy a referir a la situación problemática y la justificación. Situación problemática. A partir de la observación realizada en la localidad de Pozo Hondo, se decidió llevar a cabo este proyecto Alimentos de Secado porque al ser una región con temperaturas altas en verano, esto permite la descomposición rápida de los alimentos. El mismo se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Radiotécnico. Se utilizarán los métodos de desecación más antiguos. Para ello fabricaremos una máquina deshidratadora solar casera. Justificación. Con la elaboración del presente proyecto se busca llevar adelante la producción de alimentos de secado para abastecer el mercado local. Los alimentos no sufren ningún daño, no se malgastan y no se tiran los alimentos. A continuación, los próximos 3 integrantes explicarán los demás puntos. Buenas tardes, mi nombre es Medina Emilio. Yo me voy a referir sobre los objetivos, los principales impactos y dónde llevar a cabo nuestro proyecto. Como bien sabemos, los objetivos se dividen en 2, en objetivos generales y específicos. En los objetivos generales tenemos planteado conservar los alimentos a través de la desecación solar y evitar su descomposición para poder almacenar los alimentos por más tiempo, ya sea para el consumo o para el comercio. En los objetivos específicos tenemos planteado investigar los químicos que vamos a utilizar para los alimentos que vamos a secar. Después diseñar y fabricar una máquina de secadora solar casera, explicar su funcionamiento y sus partes, desecar frutas, verduras y carnes, y por último realizar una guía de pasos cómo desecar los alimentos que vamos a desecar. Y en los principales impactos son varios, pero solo en nuestro proyecto nos vamos a referir a 3. Es que el primero es el educativo, que está destinado a la explicación de los contenidos con procedimientos e investigación de dicho proyecto, y institucional, que trabajaremos junto con la institución, ya que nos brinda los productos que necesitamos para nuestra práctica educativa. Y por último, el comunitario, que este tendrá un fuerte impacto comunitario porque se realizará sin ningún tipo de problema, ya que se trabajará con los materiales o productos que tenemos en nuestros hogares. ¿Dónde se llevará a cabo nuestro proyecto? En las instalaciones del Colegio Agrotécnico número 1 José Manuel Estrada, de la ciudad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, de la provincia de Santiago del Estero. El colegio se ubica sobre la ruta provincial número 130, a la izquierda de la ruta número 93, que une Pozo Hondo con la ciudad de Termas. González Sofía, integrante del proyecto Alimentos Disecados, y voy a explicar dentro del marco teórico
Métodos y forma de desecación y proceso de desecación. Métodos y forma de desecación. Existen dos formas de efectuar el secado solar. Al aire libre o con un deshidratador solar. Ambas formas llevan al mismo resultado. Proceso de desecación. Consiste en pelar los alimentos, partir con un grosor aproximadamente de 1 centímetro porque facilita el secado. Untarlo con limón para evitar que se oscurezcan. Se seca con un trapo limpio y se colocan en la bandeja dejándolo expuesto al aire caliente el tiempo necesario. Ser adecuada la temperatura que le asigna el sol. Si hace bastante calor, será más rápida de desecación del tiempo esperado. La temperatura adecuada para una buena desecación es de 40 grados centígrados. Es importante limpiar el deshidratador antes de cargarla y después de cada uso para evitar la acumulación pegajosa que son casi imposibles de limpiar más tarde. Lavar las bandejas de la deshidratadora de alimentos que puede conducir a un limpiador, mejor sabor, deshidratación de la próxima vez. Tipo de químico. El bicarbonato de sodio se utiliza como tratamiento previo en el deshidratado de verduras para estabilizar la clorofila, haciéndolas más resistentes a la acción de los rayos solares y conservando de esta manera su color natural. Nuestra materia se llama Industria en pequeña escala de frutas y hortalizas. Más que nada trata sobre la conserva de alimentos de origen vegetal. La conservación es un conjunto de procedimientos y recursos necesarios para poder preparar y envasar los productos alimenticios. En dicha conservación existen diferentes métodos y pautas sanitarias que nos permitirán consumir los alimentos un tiempo después o bien cuando se hallen en escasez. Para evitar daños a la salud, la higiene y la sanidad industrial son muy importantes. Los servicios básicos a tener en cuenta en una sala industrial son energía eléctrica, agua potable y evacuación de aguas servidas. Las características esenciales dentro de una sala son: la temperatura debe ser fresca, el alimento no debe estar expuesto al sol. Es importante que la humedad sea alta para evitar que el alimento se deshidrate o pierda su calidad. El almacenamiento de materia prima debe ser exclusivamente para eso, para evitar contaminaciones con otros productos. Se debe contar con equipo para la recepción del material. La sala de proceso debe estar dividida en zonas con algún tipo de separación física. Normas de sanidad industrial. Las construcciones deben adecuarse para limpiarse con facilidad. Los equipos deben ser diseñados para no dejar lugares ciegos en donde se puede acumular material que se descompone. Todas las superficies que se exponen al alimento deben limpiarse y desinfectarse. Los productos utilizados deben ser de listas de productos autorizados por autoridades sanitarias. Normas generales de higiene. Los trabajadores deben lavarse las manos antes de cualquier proceso. Es necesario que tengan las uñas cortas y en lo posible que utilicen guantes de goma. En la zona de trabajo se requiere un delantal limpio, una malla y una mascarilla. Los utensilios deben estar siempre limpios. Los envases deben lavarse con agua caliente antes de ser llenados por la materia prima. Los desechos deben retirarse diariamente de la zona de producción. Antes de etiquetar y almacenar envases debe limpiarse por fuera. El lugar de almacenamiento debe estar limpio y libre de contaminación. Al terminar el trabajo, la zona debe quedar limpia. Se debe desinfectar el recinto y sus equipos cada 15 días. El tema que he trabajado en esta materia son los métodos de conservación. Los métodos de conservación son conservación por frío, conservación por calor y métodos químicos. En conservación por frío encontramos refrigeración, congelación y ultracongelación. Conservación por calor encontramos escaldado, pasteurización y esterilización.
En métodos químicos encontramos salazón, ahumado, acidificación, escabechado y adición de azúcar. Todos estos métodos sirven para una buena conservación de los alimentos y reducir los microorganismos que puedan afectar nuestra salud. Soy la alumna Domínguez Rocié de quinto año A y represento la materia IP de frutas y hortalizas de la profe Silvina Rosselló. Voy a hablar sobre las esterilizaciones de frascos. El mismo es un proceso muy sencillo con el que se puede conservar mermeladas, salsas, frijoles, entre otros alimentos. Es una técnica que existe para conservar algunos de nuestros alimentos sin estar sometiéndolo a conservadores extras. El mismo consiste en 7 procesos. 1 es elegir los frascos más adecuados, que sean de cristal y con rosca. 2. Lavarlos bien, por fuera y por dentro. 3. Escoger una olla grande y colocar en el fondo un paño doblado, cubriendo toda su base. 4. Colocar los botes abiertos en el fondo tratando de que queden separados por el trapo. Hacer lo mismo con las tapas. 5. Seguidamente llenamos la olla de agua y aseguramos que los botes queden completamente llenos. 6 es poner la cazuela a hervir y dejar unos 10 minutos aproximadamente. 7. Pasado el tiempo sacaremos los botes con ayuda de pinzas y los dejamos enfriar boca abajo sobre un papel de cocina. El paso muy importante a tener en cuenta es que los frascos no deben tener bastante espacio porque se acumulan los microorganismos y los alimentos se pueden contaminar. Método de secado. Es la forma más antigua y sana de conservar los alimentos. Se caracteriza por la eliminación de agua de un alimento por medio de la aplicación de calor o aire caliente. Se aplica en alimentos sólidos. También puede ser aplicado a todo tipo de alimentos, desde vegetales y hortalizas hasta carnes y pescados. Actualmente se le utiliza en frutas. Los aspectos a tener en cuenta son la humedad, temperatura, uniformidad del calor, tiempo. Su proceso consiste en pelar el fruto, partirlos con un grosor de aproximadamente 1 centímetro, untarlos con limón para evitar que se oscurezcan. Se secan con un trapo limpio y se colocan en una bandeja expuestos a la acción del aire caliente. La fruta a emplear debe ser madura y encontrarse en perfecto estado. Sus ventajas son conservar los alimentos por un largo tiempo, reduce el espacio de almacenamiento, conserva sus propiedades y reduce el desperdicio de los alimentos. Ventajas y desventajas del método de secado, que dice que la deshidratación es uno de los métodos de conservación de los alimentos más antiguos y que se sigue utilizando porque tiene muchas ventajas. Las ventajas de alimentos deshidratados: permite conservar los alimentos por largo periodo de tiempo, reducción del espacio de almacenamiento, conservar las propiedades de los alimentos, experimentar con nuevas texturas, consumir más frutas y verduras, tener a mano snacks más saludables, reducimos el desperdicio de alimento. Después dice las ventajas del secado de alimentos. 1. Los alimentos a cierta temperatura pierden algunos compuestos activos volátiles como la vitamina C. El alimento puede perder algunas características organolépticas, olor, sabor, textura, etc. Cuando prepares alimentos deshidratados por primera vez, puede que no sea igual que los alimentos deshidratados que venden en las tiendas. 4. El proceso de deshidratación de algunos alimentos con mucha agua, como la naranja, pueden durar varias horas. 5. Interrumpir el secado puede favorecer la aparición de mohos o bacterias en las comidas. 6. Las frutas y verduras, para mantener un mejor sabor, tienen que deshidratarse justo después de la cosecha.
El refractómetro es un instrumento óptimo y preciso y, como su nombre indica, basa sus funciones en el estudio de la refracción de la luz. El refractómetro es utilizado para medir el índice de refracción de líquidos y sólidos translúcidos, permitiendo identificar sus sustancias. Sería estructura vegetal y parte de la planta. Raíz: toma las sustancias minerales y el agua que la planta necesita para vivir. El tallo: parte de la planta por donde la sustancia es tomada del suelo, se distribuye. Las hojas: las plantas respiran, transpiran y producen su alimentación en las hojas. La flor: es un órgano producto de la planta. Diseño de huerta. Al hacer una huerta, debemos tener en cuenta que es aconsejable ubicarla hacia el norte para tener exposición al sol. Debe estar cerca de una bomba u otra fuente de agua. Debe estar lejos de paredones o árboles que le hagan demasiada sombra. Es necesario un cerco para impedir la entrada de animales. 4 o 5 tablones o canteros alcanzan para el consumo de una familia. Un buen ancho para los tablones es de 1,20 porque permite trabajar cómodamente desde los dos lados. Además, debemos asegurarnos que contemos con el agua suficiente para regar los tablones que preparamos. Las labores culturales son actividades de mantenimiento. Se lleva a cabo en campo abierto o en agricultura protegida. Su objetivo es brindar condiciones y requerimientos que las plantas necesitan para crecer. Las principales labores son el riego, la nutrición, el tutorado, la poda y el soleo. En el riego tenemos el riego por goteo, por aspersión y por inundación. En la nutrición hay que tener en cuenta la variedad de cultivo, la zona, el clima y los recursos. Las labores culturales ofrecen mayor eficiencia en regulación y aplicación de nutrientes, correcto uso de los recursos y mayor cantidad y calidad de producción. Buenas tardes, soy Ruiz Magalí del curso primer año C del espacio curricular taller de huerta, especie de hortalizas según órganos de cosecha. Las partes comestibles de las hortalizas según la especie pueden ser hortalizas de raíz, batata, nabo, rábano, remolacha, zanahoria. Hortalizas de tallo, espárrago, papa. El agua. Según sus principios nutritivos, hortalizas frecuentes, fresas, melón. Hortalizas de condimento, ajo, comino y perejil. El abono compuesto lleva cáscara de frutas, restos de verduras, hierba de té o de café, hueso molido o pasto seco, etc. El abono se utiliza para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el negativo de las plantas. Lo que no se puede utilizar para hacer el abono compuesto: vidrio, hueso entero, carne, grasa, plástico, latas, pañales, etc. Buenos días, soy la alumna de tercer año B. Hoy voy a compartir un video sobre los temas estudiados con motivo a la semana técnica que reemplaza este año a la muestra anual. En el espacio curricular de producción de plantas en vivero y parquización con el profe Pablo. Partes y función de las plantas. Raíz es un órgano que se encuentra bajo la tierra. Su función es sujetar y absorber las sales minerales y el agua del suelo. Parte de una raíz. Cuello, parte situada a nivel de la superficie del suelo, separa el tallo de la raíz. Raíz principal o cuerpo. Parte subterránea de las que salen las raíces originales. El tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la raíz de abajo hacia arriba. Del tallo se sostienen las hojas. La hoja son los órganos vegetales que sirven a la planta para respirar y verificar la función clorofílica. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas. Son generalmente de color verde.
parte de la hoja, limbo, peciolo, vaina. La flor es el órgano preferido para la reproducción de las plantas. Las flores son las partes más vistosas de la planta. El fruto es el ovario, fecundado y maduro. Realizar la fecundación del óvulo. Este se transforma en semilla y el ovario empieza a crecer para transformarse en fruto. Introducción a la ecología y el estudio de los macrosistemas. Niveles de organización de la materia, los niveles de organización ecológico, poblaciones, comunidades, ecosistemas, los grandes biomas terrestres, biosfera, biodiversidad, agrosistemas, el nacimiento de la agricultura, caracterización de los agrosistemas, la diversidad de la producción agropecuaria en la Argentina. Hola, soy Ángel María Torres del tercer año B. Te quiero presentar un tema sobre las plantas hortícolas. La 1, ¿qué son las plantas hortícolas? Las plantas hortícolas son las más usadas para plantar en los huertos, además de que se pueda encontrar una amplia gama de variedades, como por ejemplo el ajo, el apio, el brócoli, la cebolla, el coliflor, la escaracola, la espinaca, la lechuga y la selga. La 2. ¿Con qué se llenan las celdas de la bandeja? Para llenar las bandejas se aplica un volumen de sustrato sobre ellos y luego se distribuye caer sobre una superficie plana para que el sustrato llegue hasta el fondo de la celda. Hola, mi nombre es Brandani Mayaquilín, de tercer año B. Bueno, ¿cómo se llenan las celdas? Las celdas se llenan hasta el borde y se deja una caída de riego. La 4. ¿Cómo y de qué son las semillas que siembra? Las semillas son frutos de la selga a los cuales debemos colocar una semilla por celda, que la misma brindará dentro de las plantitas. No, 4 plantitas. Ocurre como una planta como la lechuga, ya que son de un tamaño más chico. Esos harán que crezca una plantita por semilla. La 5. ¿Cómo y de qué son las semillas que se siembra? El sistema de riego es dejar la siembra y llenar la misma con agua. Es que nos permite llenar toda la celda al mismo tiempo y evitar la transformación que tiene la plantita, la cual la misma dará mayor autonomía. Bueno, la número 6 es ¿cuáles son las partes de las plantas hortícolas? Bueno, está la flor, las hojas, la raíz y el tallo. Ciencias naturales aplicadas a los procesos agropecuarios. Es una materia técnica que nos enseña acerca de los fenómenos de la naturaleza y tiene influencia en la agricultura. Y los alumnos de tercero B explicaremos algunos de los contenidos estudiados a través de audios visuales. Introducción a la ecología y el estudio de los macrosistemas. Niveles de organización de la materia, los niveles de organización ecológico, poblaciones, comunidades, ecosistemas, los grandes biomas terrestres, biosfera, biodiversidad, agrosistemas, el nacimiento de la agricultura, caracterización de los agrosistemas, la diversidad de la producción agropecuaria en la Argentina. Mi nombre es Griselda y con mi compañera Adrián estamos para hablar acerca del tema de la corriente del niño. ¿Qué es el niño? El niño es un fenómeno meteorológico que se produce entre ciclos de 3 a 7 años en las zonas intertropicales del Océano Pacífico, muy cerca de las costas de América del Sur. ¿Por qué se produce el niño? El niño se produce por el calentamiento del Océano Pacífico. ¿Por qué se llama niño? Se llama niño porque unos pescadores del norte de Perú observaban que cada cierto tiempo las frías aguas de las corrientes de Humboldt se calentaban mediante las fechas navideñas, provocando que las bancas de los peces de los cuales vivían desaparecían, amenazando peligrosamente su modo de subsistencia. Entonces, el nombre de la corriente del niño se relaciona con la Navidad y el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué pasa cuando se produce el niño?
Cuando este fenómeno se produce, las tormentas son más intensas y frecuentes en el oeste de los Estados Unidos. También produce las lluvias más intensas en las costas del oeste de Sudamérica. Sin embargo, la atmósfera busca el equilibrio. Si llueve más al norte y Sudamérica, significa que al sur de Asia y Australia, que usualmente son lloviznas, quedarán normalmente secos y habrá sequía. En la salida del curso de año B, vamos a poner un afiche sobre la materia de Ciencias Naturales del profe Pablo Sánchez, todos los biomas terrestres. El bioma acuático consiste en cualquier parte de la tierra que esté cubierta de agua. Esto incluye agua dulce y agua salada. Después el bioma forestal es el más abundante y tiene una amplia variedad de plantas, árboles, animales, insectos y organismos microscópicos. Después el bioma del desierto tiene muy poca vegetación, el clima es bastante extremo. Después el bioma de la tundra son los lugares más fríos de la tierra, reciben poca lluvia y contienen diferentes plantas y animales. Después tenemos el bioma del prado, está hecho de colinas de varias hierbas, reciben suficiente lluvia para sostener las hierbas, pero no lo suficiente para cultivar muchos árboles. Aquí tenemos el bioma acuático, el bioma forestal, el bioma del desierto, el bioma de la tundra y el bioma del prado. ¿Qué es un afloramiento? Es un proceso por el cual aguas profundas, frías y ricas en nutrientes o sientes a la superficie. ¿Cuáles son los tres tipos de afloramiento? Los tres tipos de afloramiento son el ecuático, el costero y el estacional. ¿Cómo se produce el afloramiento? La fuerza de Coriolis provoca el desplazamiento del agua de la superficie hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda hemisferio sur. El agua fría sube desde zonas más profundas y toma su lugar. Este fenómeno se conoce como afloramiento. Somos del Colegio Técnico número 1 José Manuel Estrada. Mi nombre es Altamiranda Wanda, de primero B. En esta ocasión, la materia es Taller de Huerta, a cargo de la profe Isabel Escobar. Soy Ainara Domingo, de primer año D. Estoy a cargo del profe José Altamiranda y en esta ocasión hablaremos qué es el abono. El compost. El compost es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra. Para su realización se utilizan hojas, pasto, estiércol y cualquier otro vegetal que esté libre de enfermedades. Se los apila capa por capa formando una pila que, a medida que pasan las horas y días, va logrando su descomposición, la cual es más eficaz cuando se riega y se mezcla periódicamente, que es más preferente que su riego sea con un líquido nitrogenado. También es importante que se oxigene la pila. La manera más fácil de hacerlo es al darle la vuelta. A la pila se la puede incorporar a la huerta generalmente a los 6 meses. La velocidad de descomposición depende del clima y el material utilizado en su elaboración. ¿Qué es el abono compuesto? El abono compuesto es la transformación de restos orgánicos en la tierra negra y esponjosa que será alimentada para las plantas. Los principales responsables de este proceso son los diminutivos seres vivos que viven en el suelo llamados microorganismos. Estos microorganismos necesitan de determinadas condiciones para realizar el proceso de descomposición: alimento, humedad adecuada, aire y temperatura. Preparación del abono compuesto. Tenemos que realizar la abonera en un lugar protegido, un lugar ideal debajo de la sombra de un árbol, con hojas caedizas. Así garantizamos la sombra en el invierno y el sol en el verano. Son varios métodos para preparar el abono compuesto. Elegiremos más de acuerdo a nuestra zona. Abonera de pila.
Aplicamos los distintos materiales en capas, inclinando los restos de vegetales verdes, restos de cocina, restos de verduras, paja, estiércol y tierra negra. Así sucesivamente. Hay que llegar para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla de algún material plástico o chapa para evitar las lluvias la inunden. ¿Qué sirve y lo que no sirve para preparar un abono compuesto? Lo que sirve para preparar un abono compuesto son cáscara de frutas, resto de verduras, yerba, té y café, huesos molidos, pasto seco, papel, bolsas, posta de caballo, guano de gallina y conejo y oveja, hojas. Lo que no sirve para preparar el abono compuesto son vidrios, huesos secos, huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, latas, pañales y excrementos de perro y gato. Usamos este método en las zonas húmedas, ya que el exceso de humedad pudre el preparado. Podrían realizar estos lugares para realizar esta clase de abono es en tacho, pozo o corralito. El primero, el tacho debe ser de aproximadamente 200 litros, sin tapa, sin fondo y debe estar agujereado para permitir aireación. Para permitirle una mejor comodidad, se lo puede asentar sobre el ladrillo, dejando un espacio por donde luego se va a extraer lo descompuesto. Durante la descomposición, es preferible que todos los días se le vayan agregando desechos y revolviéndolos con la horquilla. El segundo, este sistema se utiliza mayormente en las zonas secas, ya que permite una mejor conservación de humedad. Además, consiste en acumular los desechos en pozos o zanja. El tercero, se utiliza una réplica de un corralito donde se depositan pastos, ya sean verdes o secos, restos de poda, estiércoles, entre otras cosas. Para poder evitar que las lluvias encharquen la pila, se los cubre con chapa o plástico. Luego de varios meses se saca el alambre que los rodea y se deja la pila orgánica. Problemas y soluciones. Por falta de descomposición. Por falta de humedad, posee solución. Falta de temperatura. La solución es colocando nylon negro sobre ello. Por falta de aire, se soluciona revolviendo la mezcla. El abono se separa con la horquilla. De esta manera, obtendremos tres materiales. El primero se forma de lo que no está descompuesto aún, permitiendo realizar otra abonera. El segundo se lo usa como capa protectora del suelo. Este, además de funcionar como abono, evita el yuyo y la sequía de la tierra. El tercero se lo puede usar como una capa superficial en los almácigos y tablones. Después de todos los procesos realizados, este es el resultado. Gracias. Y así damos por finalizado el tema abono. Mi nombre es Anta Miranda Yara y soy alumna del quinto año A. Nuestra materia se llama Producción de Frutas y está a cargo de la profe Sonia Viloni. A continuación se verán los trabajos de los chicos de quinto año A y quinto año B. Soy Valentina, alumna del quinto año A, y voy a hablar sobre las orugas de mariposas en frutal. Primero tenemos a la oruga de zurrón, que llegada la primavera devora las hojas y yemas, solamente dejando la epidermis y los nervios. Luego tenemos a la oruga del líbero, que es muy frecuente en almendros, perales y manzanos. Luego tenemos a la lagarta de los encinares, que provoca graves defoliaciones en encinas, robles y pinos radiata. Por último tenemos a la polilla oriental del melocotonero, que provoca graves daños en frutales y brotes. A mí me toca hablar sobre las enfermedades que atacan los árboles frutales. Los hongos producen manchas oscuras, moho y hojas rizadas. Las bacterias causan verrugas en las raíces y manchas blancas. Los virus suelen cambiar la textura de la corteza del árbol de fruta y los insectos tienen un impacto en las hojas y frutos. El mandarino es uno de los sitios con más resistencias a las plagas y enfermedades, pero si descuida al cultivo y si no lo abonamos, es todo más probable a que algún microorganismo o insecto perjudique nuestro árbol. Las enfermedades y plagas del mandarino pueden ser Lepidóptera, que
que son hongos que les favorecen el exceso de humedad y temperaturas caídas entre 15 y 30 grados centígrados. Pueden aceptar en las primeras raíces o directamente a las hojas. Los síntomas son manchas de color café, enlace de las hojas y un polvo blanco grisáceo. El virus viroide. Sus síntomas son las caídas de hojas sin motivo aparente, producción excesiva de fruta, el debilitamiento general y la muerte. La araña roja. Es un árbol de 0,05 centímetros que se posa en las hojas y daña la acero. De sus síntomas son las manchas decoloradas en las partes afectadas de la araña y ralentización del crecimiento. La cochinilla. Son insectos que se posan en los tallos de las hojas tiernas y sus síntomas son manchas decolorantes, ralentización del crecimiento y debilitación del árbol. Las moscas blancas. Son insectos de 0,0 centímetros de color blanco que se adhieren a las hojas y brotes tiernos y se alimentan de ellas. Hola, soy Sofía Ríos de quinto año A y voy a explicar las enfermedades más comunes en los árboles frutales. Estos son los hongos, que aparecen manchas marrones y negras. También después se puede notar también la presencia de moho y de hojas rizadas. Después están las bacterias. El síntoma más claro es la aparición de verrugas en las raíces. Podemos encontrar también manchas blancas y verdes. Estas manchas con el tiempo se tornan más oscuras. Después están los virus. Un virus se reconoce fácilmente por el efecto que causa en la corteza del árbol. Puede llegar a modificar la textura de este. El virus puede entrar a través de una herida que dicho árbol pueda llegar a poseer. Después están los insectos. Los más comunes son los ácaros rojos y las moscas blancas. Los primeros, los ácaros rojos, devoran a todas las plantas. Y después las moscas blancas lo que hacen es depositar sus huevos en el fruto y luego este fruto se cae. Alumnos y profesores, soy la alumna Bravo Erika del quinto año B del profesor Pablo Sánchez. La materia que tenemos con él es producción de frutas y hoy vamos a ver los pasos que se necesita para plantar árboles frutales. Son 5 pasos. El primer paso dice que debemos elegir el árbol que encaje bien con el clima de la zona. El segundo paso, elegir el lugar. Dice que debe tener suficiente espacio para que se desarrolle su raíz y su copa. El tercer paso, preparar el árbol. Dice que es necesario hacer una poda antes de plantar. El cuarto paso, preparar el sitio de plantación. Dice que debemos hacer 4 hoyos. Debemos hacer los hoyos 4 semanas antes, que sean amplios y usar abono de muy alta calidad. El quinto paso, que sería el último, plantar. Dice que se debe compactar con mantillo o con abono. Compactar bien y pisando el tierral y luego regar. Y de esta manera podemos ver cómo plantar los árboles frutales, siempre y cuando siguiendo los 5 pasos tal y como están ahí. Nada más, muchas gracias. Sí, profesores y alumnos, me llamo Cardoso Ana Belén, soy del Colegio Agrotécnico número 1 del curso tercer año A. El espacio curricular se llama Producción de plantas en viveros y fertilización, con la profesora Telma Llanos.
En esta ocasión, mis compañeras explicarán los siguientes contenidos: almácigos y tipos de almácigos, siembra en almácigos y tipos de siembra, repique y trasplante y la investigación de una planta. Hola, mi nombre es Abigail Acosta, de tercero A. Voy a explicar un tema de producción de plantas en vivero y parquización, que sería tipos de almácigos. En primer lugar tenemos los almácigos sobre el nivel del suelo. Este se utiliza en lugares donde el suelo es arcillado y el agua no circula y se encharca. Lo podemos construir delimitando su terreno y colocando 4 estacas, levantando sus paredes con ladrillo, piedras, madera, etc. Su dimensión de ancho será de 1 metro y de alto va a variar entre los 25 y 30 centímetros. En segundo lugar tenemos los almácigos a nivel del suelo. Este se utiliza en lugares donde el clima es árido y el suelo es arenoso, para que mantenga la humedad y ahorros ricos. Este se construye igual que el anterior, solamente que para asegurar sus bordes necesitamos cavar 25 o 30 centímetros de profundidad. Por último tenemos los almácigos bajo el nivel del suelo. A diferencia de los anteriores, necesitamos tener una pala y aflojar su tierra y cavar más o menos unos 10 centímetros, no tan profundo. Luego con un rastrillo quitaremos piedras y desarmaremos bordes. Se utiliza en lugares donde el clima es templado y el suelo es franco, ni arenoso ni arcilloso. Y se utiliza para plantas que pierden sus hojas en invierno. Bueno, ¿cómo realizamos un sustrato? Para realizar un sustrato necesitamos tierra negra, estiércol, cáscara de arroz o arena. Bueno, el estiércol va a aportar muy buenos nutrientes a la planta. La cáscara de arroz va a aportar porosidad al suelo, que eso nos va a permitir que almacene oxígeno y agua para la planta. Bueno, empezamos colando por separado los ingredientes. Después lo integramos todo junto. Cuando esté todo integrado empezamos a echar agua de a poquito. Es importante que nos sepamos medir con el agua para que no se nos haga como gasto. Necesitamos que el sustrato esté húmedo. Cuando esté en su punto, su sustrato ya estará listo. Soy Ingrid Ledesma, del tercero A, del Colegio Agrotécnico número 1, José Manuel Estrada, trabajando en la materia de producción de plantas en vivero y parquización. En esta oportunidad voy a hablar sobre la siembra, donde encontramos 2 modos: siembra en almácigo y siembra directa. La siembra en almácigo se utiliza cuando la semilla es muy chica o de mala calidad, ya que no sabremos si germinará. Luego de que la planta alcanza cierta altura, debemos trasplantarlas al lugar definitivo. La siembra directa es cuando colocamos la semilla en el lugar definitivo, ahorrándonos el trabajo de trasplante. Luego de saber en qué lugar realizaremos la siembra, debemos elegir cómo la realizaremos. Y estas pueden ser al voleo o en línea, que a su vez puede ser a chorrillo o a golpe. Al voleo distribuimos las semillas en forma de lluvia, dejándolas caer sobre la superficie destinada a la siembra. Una vez realizada la siembra, debemos cubrir la superficie con una capa de sustrato. En línea, esta se realiza sobre surcos previamente marcados y se las distribuyen con la mano. Y estas pueden ser a chorrillo, donde dejamos caer continuamente las semillas, y a golpe, donde colocamos 2 o 3 semillas en los pozos, en los surcos, entre una distancia entre 8 a 10 a 15 centímetros cada uno. Hola, me llamo Chávez Maite, soy el tercero A, espacio curricular, producción de plantas en vivero y parquización. Y voy a hacer una temática de repique. Empezamos. Cuando las plantulas se encuentran en germinadores o almácigos, tienen una altura de 4 a 7 centímetros y se la trasplantan al vivero de cría, donde tendrán un mejor espacio para desarrollarse. Después empezamos con la selección de plantulas para repicar. En la mayoría de las especies, cuando tienen aproximadamente 5 centímetros, es recomendable que el día no sea caluroso para evitar algunas pérdidas.
Al día previo al repique se debe regar abundantemente para tener una buena humedad en el suelo y para que el sustrato se afloje con facilidad. Ahora empezamos con la extracción de las plántulas. Dice, con una palita de trasplante o con cualquier otra herramienta apropiada se debe remover al sustrato alrededor de las plántulas. Se saca con las hojas, nunca con el tallo porque son muy débiles. Después empezamos cuando las raíces son demasiado largas, se las debe podar. Se las debe podar para facilitar y ayudar al crecimiento de raíces laterales. Poner en un recipiente y llevar al área de repique. Luego empezamos con la eliminación de plántulas defectuosas. Dice, se debe eliminar las plántulas mal formadas, como la de un tallo torcido, como la de unas raíces mal formadas y como la del ataque de hongos e insectos en las hojas. Luego empezamos con el uso del repicador. El repicador es una herramienta de madera redonda con una galladera de punta de forma cónica. Puede ser de 12 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro. Con el repicador se hace un hoyo en el centro de la bolsa con una profundidad para que puedan entrar las plántulas sin romper las raíces. A las plántulas seleccionadas se le introduce en el hoyo hasta el cuello de la raíz. Me presento, me llamo Abril María Victoria Correa, estudio en el Colegio Agrotécnico número 1 José Manuel Estrada. El espacio curricular se llama Producción de Plantas en Vivero y Parquización. Mi profesora se llama Telma Mabel Llanos. Bueno, para comenzar, mi planta es llamada alostera. Es una planta crácea muy extendida por su sencillez de cultivo y por sus espléndidas floraciones. El género de esta planta es Rebutia. Pertenece a la familia de las cactáceas. Está adaptada a vivir en regiones áridas con temperaturas elevadas e intensa iluminación. Son plantas carentes de ramas y las flores diurnas brotan durante el periodo veraniego. Sus colores son roja, amarilla, naranja y blancas, que crecen directamente del tallo de su areola de espinas. La exposición óptima es al sur porque quieren la luz del sol, pero es preferible protegerlas de los rayos del sol en las horas más calientes del día. Las semillas germinan en la primavera y verano. Se las riegan de manera abundante cuando el terreno se seca. Cuando tengan retoños, con un cuchillo se despega muy delicadamente y rociar la superficie cortada con polvo hasta que se cicatrice la herida. Con esto finalizó mi explicación de mi planta llamada alostera.